En el año 3036 apareció un virus peligroso en Japón, convirtiendo a los infectados en zombies, pero no del tipo corriente. Estos eran cadáveres mutados cuyos corazones estaban protegidos por una jaula de hierro. La infección se propagó rápidamente, llevando a la humanidad al borde de la extinción. Para sobrevivir, las personas construyeron estaciones de tren donde podían vivir juntas, desplazándose entre estaciones para trabajar y sostener sus vidas. Entre ellos estaba Ikoma, un mecánico encargado de mantener los trenes de vapor. Sin embargo, también albergaba el sueño de convertirse en un guerrero que pudiera salir y luchar contra esas criaturas no muertas. Lo primero que hizo Ikoma hacia ese sueño fue crear un arma capaz de romper la jaula de hierro que protegía el punto débil de los monstruos. Sin embargo, todos sus intentos habían fallado. Su arma nunca había logrado perforar un grueso trozo de hierro. Aún así, Ikoma se negó a rendirse. A la mañana siguiente comenzó su día corriendo rápidamente al taller de mantenimiento. Allí se reunió y trabajó con su mejor amigo, quien le preguntó cómo iba el desarrollo del arma. Ikoma explicó que la potencia de disparo del arma era insuficiente. No quería usar balas comunes, ya que eso no lo diferenciaría de los otros guerreros afuera. Ikoma priorizó la munición perforante. Su amigo sugirió agregar explosivos para mejorar la resonancia del arma. Al escuchar eso, Ikoma se sintió tan iluminado que casi quiso dejar el trabajo temprano y correr a casa para seguir construyéndola. De repente, Lady Ayame de la familia Yomikawa llegó al taller. Ella solo estaba buscando a alguien para reparar la pistola de vapor de su padre, e Ikoma fue llamado para inspeccionarla. Aunque un poco irritado, él todavía aceptó ayudar. Mientras examinaba el arma, Ayame notó su expresión decidida y le preguntó si tenía la intención de convertirse en guerrero. Ikoma simplemente respondió que no quería huir como un cobarde. Luego preguntó a la dama a quién planeaba apuntar con esa arma. Pero antes de que pudiera responder, llegó un anuncio. El tren Kotsugyo estaba llegando. Todos estaban sorprendidos, ya que era un día antes de lo esperado. Se bajó un puente levadizo para permitir que el tren entrara, liberando oleadas de vapor caliente mientras rodaba, su exterior manchado de sangre. Probablemente se había encontrado con una horda de zombies antes de llegar. En ese momento llegó el padre de Lady Ayame para dar la bienvenida a los invitados. Explicó que otra estación había caído, lo que probablemente era la razón por la que el tren había llegado temprano. Cuando el tren se detuvo, comenzó la inspección. Todos a bordo debieron quitarse la ropa para revisar si tenían marcas de mordidas. Después de la inspección, fue el equipo de Ikoma turno de realizar mantenimiento. Mientras los demás trabajaban arriba, Ikoma y su amigo fueron debajo de las ruedas del tren. Allí, Ikoma encontró muchos restos aplastados de partes de zombies, que guardó en secreto para llevárselos a casa para estudiarlos. Mientras los dos investigaban, su amigo de repente lo llamó para que mirara afuera. Una joven hermosa acababa de bajar del tren. Por alguna razón, cuando Ikoma la miró, sintió una inexplicable sensación de familiaridad. Resultó que ella era una invitada del padre de Lady Ayame, Lord Kencho. Poco después, otra persona vestida de blanco también desembarcó y ambos se fueron juntos. En ese momento se desató un alboroto durante el proceso de inspección de infecciones. Un hombre fue sospechado de haber sido mordido e intentó escapar. Pronto fue rodeado y estaba a punto de ser ejecutado cuando Ikoma salió corriendo para protegerlo. Ikoma insistió en que el hombre no estaba infectado y que incluso si hubiera sido mordido, debería ser puesto en cuarentena durante 3 días para observar los síntomas. Por supuesto, a nadie le importó escuchar a un trabajador insignificante como él. En cambio, los soldados se volvieron contra Ikoma, golpeándolo por atreverse a hablar. Durante la pelea, algunos restos de zombies cayeron accidentalmente del bolsillo de Ikoma, haciendo que los soldados también lo sospecharan a él. El hombre acusado aprovechó el caos y trató de huir, pero fue disparado y muerto de inmediato. Su sangre era roja, demostrando que no estaba infectado. Ikoma estaba furioso porque nadie le había escuchado. Entonces, el señor Kencho apareció, ordenó a sus hombres que golpearan a Ikoma de nuevo y lo hizo encarcelar bajo vigilancia durante 3 días. Esa noche, mientras Ikoma intentaba encontrar una forma de escapar, la chica de antes vino a verlo. Se presentó como Mei Mei, un nombre que su hermano le había dado y que ella apreciaba profundamente. Curiosa, Mei preguntó por qué Ikoma estaba tan seguro de que el hombre no era un zombie. Ikoma simplemente respondió que no podía quedarse de brazos cruzados y ver morir a una persona inocente. Mei dijo que era normal que los humanos temieran a los infectados. Ikoma respondió, preguntando, entonces, si la gente tiene demasiado miedo, ¿eso hace que matar a otros también sea normal? Ikoma creía que sin importar las circunstancias, uno nunca debe perder su humanidad. En ese momento llegó otro tren. Sin embargo, esta vez fueron demasiado descuidados y abrieron el puente demasiado pronto. El tren llevaba una horda de muertos vivientes que irrumpieron a toda velocidad. Para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El puente no pudo cerrarse a tiempo y todo el tren lleno de cadáveres entró directamente en la ciudad.
Naturalmente, los monstruos salieron como una ola gigantesca, atacando a los habitantes del pueblo mientras las campanas de advertencia resonaban por toda la ciudad. En medio del caos, Ikoma aprovechó la oportunidad para escapar, corrió lo más rápido que pudo de regreso a casa para tomar su arma. Los sonidos de gritos desesperados mezclados con llamas rugientes crearon un espectáculo horrendo. Mei ya se había ido con su gente, mientras que Kenzo había salido para contener a los monstruos y que su hija pudiera huir. De vuelta a Ikoma, él intencionalmente hizo que su mano sangrara para atraer a los muertos vivientes, con el objetivo de probar su arma sin terminar. Después de esperar un rato, uno de los zombies captó el olor a sangre y lo siguió. Ikoma se escondió dentro de la casa con su pistola lista, habiéndola calibrado y ajustado correctamente la cantidad de pólvora. Pero inesperadamente, el zombie no entró por la puerta principal. Saltó desde arriba. Aún así, Ikoma logró reaccionar a tiempo y disparó acertadamente a su corazón. Gritó de emoción por su éxito, pero su alegría duró menos de 5 segundos antes de darse cuenta de que había sido mordido. Mientras tanto, el compañero de Mei también había sido mordido. El hombre instó a la dama a ir a Kongokaku y esperar las órdenes del joven maestro. Mei luego se fue, pero pronto se encontró con un zombie de las regiones occidentales. Ikoma, por otro lado, se negó a aceptar su destino como un simple zombie. Su cerebro trabajaba a plena capacidad. Usó hierro y fuego para bloquear el virus y que no llegara a su cerebro, clavándose continuamente clavos en el cuerpo para evitar su propagación. Había preparado esta venganza durante 5 años y no podía simplemente morir ahora. El virus recorría todo el cuerpo de Ikoma y lo único que quedaba por hacer era bloquear el vaso sanguíneo en su cuello. Usó una abrazadera hidráulica para apretarla tanto como fuera posible. Con una intensa voluntad de venganza, Ikoma juró no rendirse y, inesperadamente, esto funcionó, alejando el virus. En cuanto a Mei, el zombie se lanzó hacia ella como un toro enfurecido, pero, sin dudarlo, ella le dio una patada que hizo volar la cabeza de la criatura. Incluso, su sandalia quedó pegada a un pilar cercano por la fuerza. Unas pocas horas después, Ikoma recuperó la conciencia y se alegró de no haberse convertido en un monstruo. En ese momento, su amigo entró corriendo buscándolo y Ikoma le dijo felizmente que su arma funcionaba. Los dos celebraron juntos. Abrumado de emoción, Ikoma exclamó que había sido mordido, pero no se había transformado. Sugirió que podrían estudiar este fenómeno. Mientras tanto, Mei había llegado al refugio y estaba trazando una ruta hacia el tren para escapar. Afuera, Lady Ayame y sus guerreros estaban luchando contra los muertos vivientes que invadían las murallas. Todos se estaban preparando para evacuar, pero ella les dijo que esperaran la señal de su padre. Sin embargo, se negaron a morir allí y querían irse de inmediato. Mei apareció diciendo que necesitaba a alguien para conducir el tren para poder irse con ellos. Una chica se ofreció como voluntaria. Una vez que tuvo lo que necesitaba, Mei se lanzó directamente hacia la horda de no muertos para abrirse camino. Agarró una de sus cabezas para enfurecer a todo el enjambre y que la persiguieran. Luego corrió hacia la ciudad para usar el terreno a su favor. Su arma era un par de pistolas, aunque no lo suficientemente poderosas como para atravesar el corazón de un monstruo de un solo disparo, así que a menudo los empujaba contra barras de hierro para rematarlos. En solo 100 segundos, Mei había despejado la horda. Los ciudadanos siguieron el camino que ella abrió y abordaron el tren. Ikoma y su amigo también se dirigieron al tren por otra ruta, pero cuando llegaron, los guardias los detuvieron para una inspección. Su amigo se puso nervioso, dándose cuenta de que nadie creería la historia de Ikoma. Justo en ese momento, aparecieron 2 monstruos, causando el pánico entre todos. Ikoma planeó usar esta oportunidad para matarlos y demostrar su valía, pero Mei apareció de repente y los derribó a ambos sin esfuerzo. Ikoma estaba asombrado por su fuerza. Cuando ella terminó, el agotamiento comenzó a abrumarla. Se detuvo un momento ante Ikoma, sintiendo algo extraño en él, pero lo dejó pasar cuando llegó el grupo de Ayame. Poco después, todos abordaron el tren, preparándose para partir. Ayame usó la llave que había traído para encender el motor mientras Mei, agotada por la batalla, se escabulló para descansar en un rincón. Sin embargo, justo cuando el tren estaba a punto de partir, los monstruos volvieron a aparecer y lo rodearon. Cuando los monstruos llegaron al lugar de Ikoma, uno de ellos ya había entrado. Sin dudarlo, usó su arma para acabar con él. Sin embargo, todos se aterrorizaron cuando Ikoma reveló accidentalmente que había sido infectado. Mientras intentaba explicar, el mismo soldado que le había disparado antes apareció una vez más. Sin pensarlo un momento, el hombre disparó a Ikoma hasta matarlo, y luego ordenó inmediatamente que el tren partiera. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta, estaba atascada y no bajaba. La única opción que quedaba era tirar manualmente de la palanca. El soldado de antes se ofreció voluntario para bajar y sacrificarse, pero en ese momento alguien vio una figura solitaria caminando entre los monstruos. Era nada menos que Ikoma. Estaba demostrando que no era un monstruo. Arrastrando su cuerpo maltrecho, Ikoma luchó hacia la palanca, matando a cada criatura que bloqueaba su camino, solo para mostrar que todavía tenía su humanidad.
Ikoma finalmente logró tirar de la palanca, bajando la puerta, y el tren comenzó a moverse mientras lloraba de desesperación. Su mejor amigo, sin querer rendirse, lanzó una cuerda en un intento de subir a Ikoma, pero Ikoma se negó y se quedó allí llorando. Justo entonces, Mei se recuperó y saltó, enganchó la cuerda al cuerpo de Ikoma y su amigo lo subió. Sin embargo, el soldado apareció de nuevo, declarando que Ikoma eventualmente se transformaría e insistiendo en matarlo. Mei intervino para detenerlo, diciendo que Ikoma no era un no muerto, sino un semi-no muerto. Para probarlo, mostró que ella también estaba infectada. Advirtió que si continuaba actuando de manera hostil, no dudaría en matarlo. En ese momento llegó Ayame e intervino. Ikoma dijo que si querían que se fuera, cumpliría, pero Mei lo golpeó y le dijo que se quedara. Ella hizo un trato con Lady Ayame. Si la llevaban a Kongokaku, ella e Ikoma se quedarían confinados en un coche y no irían a ningún lado. Ikoma, terco como siempre, intentó saltar, pero Mei lo pateó contra la pared y lo dejó inconsciente por un rato. En los días que siguieron, el tren continuó avanzando. Los suministros de alimentos se estaban agotando gradualmente y muchos temieron que la próxima estación no los aceptara. Mientras tanto, Ikoma tuvo una pesadilla sobre su hermanita siendo devorada. Se despertó sobresaltado al encontrarse junto a Mei. Sus heridas se curaron milagrosamente gracias a su fisiología no muerta. Ikoma le preguntó a Mei por qué se dirigía a Kongokaku. Ella respondió que su hermano la estaba esperando allí y que era algo importante. Mei luego le preguntó a Ikoma a cambio, y él dijo que el lugar era la base de investigación en la primera línea sobre los no muertos. Creía que podían ayudar con su condición actual. Como ambos compartían el mismo destino, Mei sugirió que trabajaran juntos. Debido a su condición, ella se fatigaba después de luchar y necesitaba descansar para recuperarse, durante lo cual Ikoma servía como su escudo. El primer paso en su cooperación fue que Mei entrenara a Ikoma en combate. Por supuesto, como mecánico y un poco ratón de biblioteca, Ikoma solo podía recibir golpe tras golpe. En el vagón delantero, Ayame también enfrentaba problemas. Muchos pasajeros querían expulsar a Ikoma y Mei, y, además, algunos de los ancianos insistían en detener el tren para realizar funerales por los muertos. Volviendo a Ikoma, después de ser golpeado hasta el agotamiento durante el entrenamiento, tomaron un breve descanso. Ikoma luego preguntó sobre el cordón alrededor del cuello de Mei. Ella dijo que probablemente era el mismo que el suyo para evitar que el virus llegara a su cerebro y que solo lo quitaba durante la batalla. Justo entonces, Mei sintió la presencia de no muertos cerca. Agarró su espada y corrió hacia la parte delantera del tren para buscar. Su acción repentina causó pánico entre todos. El soldado apareció de nuevo para advertirle, pero Mei lo ignoró y siguió mirando alrededor. En medio de la atmósfera tensa, apareció el mecánico del tren, informando que el tanque de agua se había agrietado y no duraría hasta la próxima estación. Esto los obligó a detenerse para recoger agua. El tren se detuvo en una curva y el mecánico anunció que el reabastecimiento tardaría hasta la mañana, por lo que tendrían que turnarse para vigilar. Ayame aprovechó la oportunidad para permitir que los ancianos realizaran una ceremonia de oración. Esa noche, todos se reunieron para rezar por los fallecidos, mientras Mei e Ikoma permanecían dentro de su carruaje. Compartieron historias y se dieron cuenta de que ambos habían perdido a sus familias a causa de los muertos vivientes, por lo que ninguno sintió la necesidad de rezar. Mei, curiosa, preguntó sobre el objeto que Ikoma siempre tenía en la mano. Él le mostró una pequeña piedra de río que él y su hermana habían recogido cuando eran niños. De hecho, había 2 piedras. Los hermanos las habían dividido como amuletos para protegerse mutuamente. Ikoma luego recordó que hace 5 años los monstruos habían atravesado la estación donde los dos vivían. Los adultos huyeron aterrorizados, dejando a los niños atrás, y él perdió a su hermana pequeña en ese instante. En ese momento había tenido miedo y corrió como un cobarde. Cuando regresó, su hermana se había convertido en uno de ellos. Ikoma lloró mientras se disculpaba y se vio obligado a acabar con su hermana él mismo. Ikoma recordó ese momento. Incluso si murieron, él debería haber conquistado su miedo y luchado. Ahora, por mucho que se odiara a sí mismo, no podía traer de vuelta a su hermana. Después de escuchar esto, Mei lo descartó como una historia ordinaria, porque en el mundo actual los débiles mueren y los fuertes sobreviven. Eso era dolorosamente obvio. Justo entonces Ayame se acercó. Mei sintió a algunas personas afuera que querían matarla y dijo que no dudaría en matarlos. Ella salió corriendo lista para pelear, pero Ayame la detuvo, así que Mei se dio la vuelta. Ayame luego respondió a la pregunta anterior de Ikoma sobre a quién apuntaría con el arma. Como alguien responsable de las personas, había sacado un cuchillo y apuñalado a Ikoma. Ella preguntó por qué no resistió. Ikoma se negó porque ya había jurado no huir. Incluso si él pudiera salvarse a sí mismo, no sacrificaría a nadie más. Su enemigo eran los monstruos afuera, no él. Por lo tanto, no debía morir, debía vivir, vivir para matar, vivir para vengar. Después de la declaración de Ikoma, aquellos que querían matarlo guardaron silencio, aceptaron que él no era su enemigo y se fueron.
Dentro, Ikoma agradeció a Ayame por ayudarlo a salir del cerco, pero de repente se desmayó, lo que causó que Ayame entrara en pánico. Ella vio que sus heridas no sanaban y se apresuró a dar primeros auxilios, pero sus ojos ya se habían vuelto de un rojo turbio. Afuera, Mei reveló inadvertidamente algo sobre los semimuertos, que no comían comida normal, sino que bebían sangre fresca, lo cual horrorizó a la gente. Pero Mei solo había estado cazando a un no muerto oculto que había sentido desde la mañana, y apareció junto al fuego. Sin dudarlo, se lanzó y mató al monstruo. Alguien gritó que estaba embarazada, sorprendiendo a Mei. Dentro del tren, Ikoma había inmovilizado a Ayame en un ataque. Justo cuando estaba a punto de morderla, el soldado Kurou apareció y lo detuvo. Gracias a ese golpe, Ikoma recobró el sentido. Kurou, furioso, asumió que Ikoma había cambiado de bando y pretendía enfrentarse a él, pero Mei entró para anunciar que los no muertos se acercaban. Afuera, los monstruos comenzaron a rodear y atacar, obligando al tren a partir aunque aún no estaba reparado. Mei quería salir y luchar, pero los guerreros se negaron, temiendo que ella e Ikoma pudieran traicionarlos. Poco después de que las cosas se calmaron, los incidentes, el asalto de Ayame y el episodio de Mei causaron que la gente perdiera la fe y desconfiara de los medio no muertos. Ya no deseaban vivir con miedo y se volvieron contra Ayame, creyendo que ya no era apta para liderar. Ella lo admitió y entregó el mando a un líder civil. Una vez en el poder, ordenó que el tren se dirigiera directamente hacia la montaña, porque era la ruta más rápida a Kongokaku. Los guardias que protegían a Ikoma, como su amigo y la chica, fueron empujados al último vagón con Mei e Ikoma. Afortunadamente, su amigo, Kurama, aún logró llevar el arma de Ikoma a ellos porque sabía que su amigo se negaría a recibir órdenes. En ese momento, Mei tenía hambre y pensó en comerse a la chica que acompañaba a Kurama. Mientras tanto, la multitud afuera planeaba abandonar el carruaje de Ikoma. Antes de que pudieran actuar, una manada de no muertos emboscó a lo largo del camino de la montaña y saltó sobre el carruaje. Estaban dirigidos por un no muerto que había practicado esgrima en vida, manejando 2 espadas y cortando a la gente con facilidad. Ikoma y Mei todavía estaban atrapados dentro y no podían pelear afuera. La noticia llegó al vagón delantero. El líder civil decidió cortar el vagón para minimizar las pérdidas debido a su decisión imprudente. Sin embargo, Ayame y su gente optaron por enfrentar al monstruo ellos mismos. Su grupo llevó a los guerreros a reunirse y defenderse, repeliendo ola tras ola de atacantes. En ese momento, Kurou se fue corriendo con una idea, y el grupo de Ikoma también se negó a quedarse quieto y salió del carruaje para escapar. Sin embargo, salir no fue fácil porque el tren entraba frecuentemente en túneles. Uno de los miembros del grupo de Kurama sugirió una solución. Después de 3 túneles más, habría un largo espacio abierto entre ellos que podrían usar. De vuelta con el grupo de Ayame, uno de sus miembros había sido mordido. Ese hombre decidió llevar a cabo un ataque suicida, arrastrando a muchos no muertos con él, pero incluso eso no redujo sus números. En ese momento, Kurou regresó. Esta vez llevaba una katana y luchó como un verdadero espadachín. Después de lidiar con los monstruos menores, el espadachín no muerto regresó a la escena. Naturalmente, con su físico superior, presionó a Kurou desde el inicio de la pelea hasta el final. En un momento, Kurou logró empujarlo al borde del carruaje y clavó su espada en el corazón, pero el cuerpo de la criatura era tan resistente que la espada se rompió. Para sorpresa de Kurou, la criatura lo cortó en el abdomen y quedó gravemente herido. Al ver esto, todos abrieron fuego para obligar al monstruo a retroceder y se apresuraron a llevar a Kurou a un lugar seguro. La situación era extremadamente grave. Mei e Ikoma también se dirigían al vagón delantero, pero después de luchar un rato, Mei se cansó y tenía hambre, y tuvo que ceder la pelea a Ikoma. Luego ató a Mei al costado del carruaje y dejó a Kirama vigilándola. Sin embargo, Ikoma en persona comenzó a mostrar signos de hambre y fatiga. Aún así, continuó adelante. Cuando llegó al carruaje de Ayame, donde estaban luchando contra el monstruo con espada, Ikoma gritó que necesitaba sangre para luchar contra ese demonio. En respuesta, Ayame aceptó darle sangre con una condición, que la ayudara a luchar. Una vez que recibió la sangre, Ikoma se recuperó por completo y, con un solo golpe, derribó fácilmente al monstruo. La actitud de todos cambió y vitorearon la victoria. Ayame retomó el mando y aceptaron a Mei e Ikoma como guardianes bajo un contrato de sangre. Se turnarían para donar sangre cuando cualquiera de los dos la necesitara. El tren luego continuó directamente hacia Kongokaku. En los días que siguieron, Ikoma trabajó con los maquinistas para mejorar las armas para los guerreros. Desarrolló una bala propulsada por cohete capaz de perforar el tórax de un zombie y cubrió las hojas de las espadas con el metal tomado de alrededor de los corazones de los monstruos para que las espadas fueran más duraderas. Mientras tanto, Mei se integró con la población, mediando a menudo en disputas y ganándose su confianza. De repente, el tren frenó abruptamente.
Un anuncio dijo que la estación Yashiro no respondía, pero se veían señales de humo, lo que significaba que aún no había sido invadida por los no muertos y que podrían quedar sobrevivientes. Ayame ordenó a todos que se prepararan para un rescate. Después de inspeccionar la estación, encontraron que una torre de vigilancia había caído sobre las vías y no podían pasar. Si daban la vuelta y tomaban el paso de la montaña Nagi a través de la estación Ishikoki, les costaría 10 días adicionales y su comida no duraría. Habían planeado reabastecerse aquí, pero ahora tenían que acoger a refugiados. Según los lugareños, 3 días antes, un humo negro arrasó, filtrándose por las paredes y convirtiendo todo en un infierno. En ese momento, Mei conoció a un conocido entre los refugiados y los dos salieron a hablar. Él contó que hace 20 días el shogunato había almacenado armas, no para luchar contra los muertos vivientes, sino para matar gente. Él pidió a Mei que informara de esta actividad sospechosa al joven maestro y ofreció su ayuda si fuera necesaria. Él también advirtió a Mei que fuera cautelosa en sus acciones, de lo contrario, ella también sería descartada por el joven maestro como él lo había sido. Cumple con tu deber mientras aún seas humana. En la reunión estratégica, Ikoma propuso que si llegaban a la sala de calderas en el centro de la estación y la encendían, el mecanismo central de vapor funcionaría y podrían usarlo para despejar la torre caída de las vías y avanzar. Sin embargo, la inteligencia informó que la sala de calderas era un nido de monstruos. Ikoma entonces sugirió una ruta alternativa rodeando la grúa, un poco más lejos, pero solo enfrentarían ataques en una sola línea, y con la participación de Mei, la tasa de éxito sería muy alta. Ayame estuvo de acuerdo con el plan. Mei habló, diciendo que se uniría pero no lucharía junto a los demás, solo necesitaba ir directamente a la sala de calderas. Los cobardes tomarían el largo desvío, dijo, y se negó a luchar con cobardes. Ikoma argumentó que no era cobardía, sino una forma de minimizar las bajas, pero Mei lo empujó y lo acusó de tener miedo a la infección. Ella insistió en que no iría por el camino largo y les dijo a todos que simplemente la siguieran. Después de decir eso, Mei se alejó. Todos empezaron a dudar, pero Ikoma les aseguró que su arma funcionaría. Sin otra opción, Ayame apostó por este plan arriesgado. Cuando volvió al vagón del tren, Mei descubrió que el perro criado por los niños había muerto a causa de sus graves heridas. Mei murmuró que al menos el perro tenía suerte de poder morir antes de ser abandonado, porque un perro herido era inútil de todos modos. Sus palabras provocaron la ira de todos a su alrededor. Al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, Mei rápidamente se alejó. Las cosas no estaban mucho mejor para Ikoma tampoco, ya que Kirama temblaba como una hoja cuando se le pidió que ayudara con el plan. Afortunadamente, el hombre que había asistido a Ikoma antes accedió a echar una mano. Una vez que todo estuvo listo, Ikoma regresó al carruaje para encontrar a Mei, habiendo notado su extraño comportamiento desde la mañana. Le preguntó por qué se negaba a luchar junto con los demás. Ella respondió que estaba luchando, simplemente no seguiría su plan. Ikoma alzó la voz, diciendo que ella podía hacer lo que quisiera, pero debía mantenerse alejada de la sala de calderas. No había razón para apresurarse directamente al corazón del nido del enemigo. Luego comenzó la operación. El tren se acercó al centro de la estación y se detuvo. Al no ver señales de muertos vivientes, todos desembarcaron. Después de enviar a Kirama y a su amigo a manejar la grúa de control, Ikoma y los demás avanzaron. A juzgar por los restos y la torre caída, Ikoma concluyó que debía ser obra del monstruo de humo negro que los locales habían mencionado. En ese momento vio a Mei actuar por su cuenta una vez más, corriendo hacia la sala de calderas, obligando a su grupo a seguirla. Para entonces, Mei ya había llegado al nido de los no muertos. Comenzó con una ráfaga de bombas de humo, luego bailó por el campo de batalla, cortando un monstruo tras otro. Inesperadamente, esta vez resultó herida, y los monstruos avanzaron sin darle tiempo para recuperarse. Cuando el grupo de Ikoma finalmente llegó, Mei ya había eliminado a todos los enemigos. Ella se burló de ellos por ser lentos y les dijo que se apuraran con su trabajo. Sin embargo, cuando uno de los guerreros miró afuera para verificar, una ola de humo negro entró, trayendo otra horda de no muertos. Pronto se dieron cuenta de que matar a los muertos vivientes dentro no lograba nada, solo los agitaba más. Mei intentó salvar la situación, insistiendo en que todavía podía luchar, pero Ikoma le dijo que se callara para que pudiera acelerar la activación de la caldera. Una vez que llegó la señal de Kirama, activaron la grúa para retirar la torre caída. Todos se retiraron rápidamente, pero Mei desapareció. Ikoma no tuvo tiempo para buscarla. Volvió rápidamente a su amigo, le dijo que regresara al tren y se quedó atrás para operar la grúa él mismo. Los muertos vivientes comenzaron a surgir del suelo, amontonándose como una montaña para subir más alto. El tren comenzó a moverse para escapar, y Ikoma sostuvo la palanca de la grúa todo el tiempo que pudo. Mirando afuera, vio a Mae todavía luchando, sus movimientos se ralentizaban mientras alcanzaba su límite. Entonces apareció un monstruo armado con una espada, derribando su arma y arrojándola profundamente hacia abajo.
Ikoma se vio obligado a abandonar la grúa, deteniendo el movimiento del tren, y saltó para rescatar a Mae. Ella estaba inconsciente por agotamiento. Para empeorar las cosas, una criatura enorme emergió, destruyendo todo a su paso, el mismo humo negro. El monstruo cargó contra el tren, obligando al conductor a retroceder hasta la estación. Una vez que llegaron, las puertas estaban selladas. Afortunadamente, el fuego de apoyo desde la estación ralentizó a la criatura lo suficiente como para que pudieran cerrar las puertas a tiempo. Resultó que el humo negro era una conglomeración de innumerables muertos vivientes fusionados. En sus sueños, Mae revivió el momento en que sus compañeros fueron masacrados, mientras ella no podía hacer nada, un recuerdo que la había atormentado desde entonces. Se despertó y se encontró atrapada bajo los escombros. Ikoma llegó pronto y, al ver su dolor, trató de liberarla. Mae se culpó a sí misma por el fracaso del plan. Ikoma estuvo de acuerdo en que era su culpa, pero también la de él, ya que había abandonado la palanca de la grúa cuando ella cayó. Ambos habían fallado por igual. Supuso que los demás debían estar profundamente decepcionados con ellos, por lo que no podían morir allí todavía. Tenían que salir y ayudar a los demás. Mientras tanto, Aime y su gente consideraron retirarse a través de Montenagi, ya que no podían pasar al monstruo, pero el conductor argumentó que era imposible si la criatura decidía perseguirlos. Alguien habló y dijo que cuando el monstruo golpeó con su cabeza la puerta anteriormente, la mayor parte de la horda se había dispersado, así que tal vez si lo intentaban, podrían lograrlo. Además, como la torre grúa solo había sido despejada a medias, podrían arriesgarse si estaban dispuestos a aceptar un poco de daño al tren. Kurama preguntó por las dos personas que quedaban atrás. Naturalmente, todos estuvieron de acuerdo en abandonarlas. Uno había actuado imprudentemente y el otro había abandonado la misión a mitad de camino, poniendo en peligro a todos. Simplemente tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Profundamente bajo tierra, Ikoma luchaba desesperadamente, pero apenas pudo salvar a Mae. Ella le dijo que la dejara atrás. Los débiles siempre mueren. Así es como es. Ikoma le preguntó a ella a cambio. Entonces, ¿cuándo se vuelven fuertes los débiles? Reunió todo lo que pudo encontrar a su alrededor y construyó un sistema de poleas improvisado. Incluso si Mae se había rendido, él no lo había hecho, pero la cuerda del dispositivo de Ikoma pronto se rompió por la sobrecarga. En ese momento, el cuerpo de Mae comenzó a reaccionar. Ella había llegado a su límite y estaba a punto de convertirse en un zombie completo. Esta vez, Mae estaba realmente aterrorizada, gritando que no quería morir. Ikoma le dio su sangre para beber, dándose cuenta de que si un medio zombie pasaba demasiado tiempo sin alimentarse, se convertiría completamente. Pero el olor a sangre fresca pronto atrajo a los muertos vivientes. Ikoma decidió ocuparse de ellos primero antes de regresar para salvar a Mae. Se cortó con un cuchillo, usando su propia sangre como cebo para alejar a los monstruos. Admitió que era débil, pero eso no significaba que se rendiría. Detonó explosivos para colapsar parte del túnel, bloqueando su camino, pero los no muertos siguieron entrando y atacándolo. Luchó con todas sus fuerzas mientras lo rodeaban, más y más de ellos viniendo de todas las direcciones. Mientras tanto, Mae una vez más soñó con el pasado, el momento en que su madre fue accidentalmente asesinada, y los guerreros habían vuelto sus espadas contra ella también, hasta que su hermano vino a salvarla. Cuando Mae despertó, ella se encontró rescatada y siendo tratada por sus heridas. Tan pronto como pudo moverse, corrió a buscar a Ikoma. Él yacía golpeado en el suelo, pero por suerte aún respiraba. Mae se preguntó por qué estaban siquiera vivos. No eran fuertes, pero no había tiempo para reflexionar. Los no muertos venían de nuevo y necesitaban salir. El grupo se apresuró a volver al tren. Curiosamente, el monstruo negro no los persiguió, sino que se abrió paso en el túnel. Mae explicó que estaba recogiendo cadáveres. Los no muertos eran criaturas codiciosas, consumiendo cualquier cosa, humana o no, para volverse más fuertes. Ikoma luego regresó a la grúa para terminar de mover la torre caída. Mae les dijo a los demás que para matar al humo negro debían apuntar a su corazón. Alguien sugirió usar el cañón de 48 libras del tren para destruirlo, pero Mae dijo que no sería suficiente. Los no muertos lo protegerían. Su estrategia era usar el cañón para exponer el corazón primero. Una vez revelado, atacarían. Ella asumiría la responsabilidad del golpe final, ya que se había recuperado lo suficiente para luchar. Cuando Ikoma terminó, el tren comenzó a moverse de nuevo. El monstruo, habiendo absorbido suficientes cuerpos, reanudó su persecución. El cañón principal fue preparado con Kurama a cargo de disparar. El primer disparo se realizó demasiado pronto, lo que provocó que los no muertos invadieran el tren, pero Kurou e Ikoma los despejaron rápidamente. En el segundo intento, Kurama afinó su puntería y logró volar la cabeza del humo negro, exponiendo el corazón. El resto dependía de Mae. Ella saltó alto en el aire y vio que el corazón era realmente una criatura no muerta viviente. Sin dudarlo, Mae se lanzó hacia adelante y lo destruyó. Ella tuvo éxito. Una explosión masiva estalló, lanzándola por los aires, pero Ikoma la atrapó a tiempo. El grupo finalmente había escapado de la estación.
En los días que siguieron se vio a Mae enseñándole a Ikoma una técnica llamada Kapau Kapau, un movimiento que había aprendido de Kurou. Todos quedaron impresionados con la habilidad de Ikoma para imitar técnicas tan rápidamente y se preguntaron cómo reaccionaría Kurou al ver su esgrima reproducida tan perfectamente. La reacción de Kurou, sin embargo, fue darle una buena paliza a Ikoma, alegando que simplemente copiar una técnica no era motivo de orgullo. Un acto infantil, como lo llamó Mae sin rodeos, reprendiendo a Kurou por ser de mente cerrada. Kurama, divertido por la discusión, animó a Ikoma a robar el movimiento y usarlo de nuevo solo para molestar a Kurou. En ese momento, un fuerte grito vino desde arriba. Habían avistado una estación. Era la estación Shitori, un lugar que esperaban que finalmente trajera paz después de su largo y agotador viaje. La vista de personas viviendo allí hizo que todos a bordo del Kotsugyo suspiraran aliviados. Por fin, habían encontrado un lugar habitado por humanos donde podrían descansar y reabastecerse. Después de llegar a la estación de Shitori, Aya y el grupo se reunieron con el señor de la estación para discutir el atraque del Kotsugyo, y durante ese tiempo también se dieron cuenta de los suministros esenciales necesarios para el próximo viaje, como el hierro de datos y el material importante utilizado para fabricar balas de reacción de alta penetración gracias a su bajo punto de vaporización, así como partes de repuesto para reparar el tren, junto con ropa y medicinas. Todo tenía que ser repuesto urgentemente, ya que solo se les permitió quedarse hasta el 8, que era mañana. Ese día también coincidió con el Festival de Tanabata, una celebración tradicional donde la gente escribía sus deseos en tiras de papel y los colgaba en árboles de bambú. Aunque Kurou argumentó que no tenían tiempo para tales cosas, Aya quería traer felicidad a todos, así que decidió celebrar el Festival de Tanabata. Incluso usó su propia riqueza personal para cubrir los gastos y asignó a Ikoma para ir de compras y preparar todo. La noticia del Festival de Tanabata se difundió rápidamente en el tren, llenando el aire de alegría y entusiasmo. Todos escribieron con entusiasmo sus deseos mientras el grupo de compras se preparaba para ir al pueblo a buscar bambú y otros artículos necesarios. Las risas y las bromas juguetonas resonaban mientras se preparaban, creando un ambiente cálido y esperanzador. Al entrar en el pueblo, Mei quedó abrumada por su belleza y vitalidad, con decoraciones vibrantes y ropa espléndida por todas partes. Se dividieron para completar sus tareas. Un grupo se dirigió al taller de reparaciones, mientras que el otro grupo, incluyendo a Mei como guardaespaldas, fue a comprar comida y otros suministros. En el mercado, las habilidades de regateo de Kajika estaban en plena exhibición. No dudó en quejarse sobre la calidad del producto y exigir descuentos. Desde vegetales magullados hasta telas frágiles, nada escapó a su ojo agudo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Ikoma y Kurama buscaban explosivos para usar como combustible para las balas de reacción. Se enteraron de que en Shitori tenían la tradición de lanzar fuegos artificiales durante Tanabata, lo que les abrió la oportunidad de obtener lo que necesitaban. Sin embargo, su conversación fue interrumpida por un samurái arrogante que exigió que su pistola fuera reparada de inmediato sin esperar en la fila. Su insolencia enfureció a Ikoma, quien no dudó en darle una lección de modales. Obligó al hombre a recoger los tornillos que había dejado caer y le dijo que respetara al herrero. Después de eso, Kurama intervino, le dio una paliza al samurái y lo ahuyentó. Durante ese tiempo, Sukari, otro miembro del grupo, conoció a un niño y compartió la trágica historia del tren Isoujo, donde el padre del niño trabajó una vez, y cómo había sido invadido por... Kabane se estrelló en la estación de Aragane, el lugar del que acababan de escapar. Aunque la verdad era dura, Sukari creía que era mejor decirle al chico que dejarlo esperando a un padre que nunca regresaría. Mientras tanto, Kurou esperaba pacientemente una audiencia con el señor de la estación de Shitori. Incluso cuando pasaba el tiempo y la espera se volvía más desesperada, Aya se mantuvo firme, creyendo que era necesario un poco más de paciencia. Su perseverancia finalmente fue recompensada cuando apareció Yamasaki, un funcionario. Aya aprovechó la oportunidad para introducir la reacción. La bala inventada por Ikoma e incluso hizo que Kirisu demostrara su poder. La bala atravesó fácilmente una armadura gruesa, demostrando su efectividad contra los Kabane. Profundamente impresionado, Yamasaki escuchó mientras Im ofrecía astutamente el diseño de la bala como un regalo, simbolizando la cooperación mutua durante tiempos difíciles. Su propuesta fue aceptada y no solo les prometieron suministros, sino que también se les otorgó permiso para dejar a sus heridos y enfermos en la estación Shitori. Mientras tanto, se estaba llevando a cabo una negociación entre Kogenta, un representante del shogunato, e Inoku, un hombre conocido como el Oído del Libertador. Hablaron sobre el incidente de hace 10 años y la participación de Shitori, insinuando una situación compleja, lucha de poder desarrollándose silenciosamente detrás de escena. De vuelta con el grupo de Mae, después de un largo, agotador, pero exitoso día de compras, regresaron felices al tren Kotsugyo, trayendo de vuelta todos los suministros necesarios, especialmente los árboles de bambú para preparar el festival de Tanabata. Decidieron cenar juntos en la ciudad, pero Mae se escabulló silenciosamente del grupo.
lo cual preocupó a Ikoma, así que fue a buscarla. La encontró sentada sola y le entregó el frasco de sangre que había olvidado. Durante su conversación, Mae compartió sus memorias de Tanabata, su madre y su verdadero nombre, Ozumi, un nombre que Ikoma creía que llevaba el deseo de su madre de que siempre tuviera suficiente para comer. Aunque Mae intentaba hacerse la dura y burlarse del sentimiento, en el fondo, esos recuerdos todavía la conmovían. Ella también reveló su miedo, el temor de que un día se convirtiera en un kabané, perdiera la razón y atacara a sus propios amigos. Al escuchar su honesta confesión, Ikoma hizo un juramento, una promesa de que la convertiría de nuevo en humana, que eliminaría a todos los kabane, restauraría los campos de arroz y se aseguraría de que pudiera comer hasta saciarse, tal como su madre había deseado. Era una promesa aparentemente insensata e imposible, pero llevaba toda la determinación y los sentimientos de Ikoma por ella. Y esa promesa tocó el corazón de Mae, dándole un destello de esperanza y renovada fe en el futuro. Cuando regresaron al tren, el espíritu del festival de Tanabata llenaba cada rincón. Todos escribieron felizmente sus deseos en tiras de papel y los colgaron en los árboles de bambú. Incluso Kurou, aunque avergonzado, participó, pero se negó a mostrar su deseo a alguien por temor a que no se cumpliera. Ikoma escribió su propio deseo, uno grande y ambicioso, destruir a todos los kabane y recuperar cada campo y estación. Aunque algunos pensaban que era demasiado descabellado, Ikoma creía que la mera supervivencia no era suficiente. Él quería más. Su deseo inspiró a los demás. También escribió su deseo de reabrir la estación Aragane, un deseo que reflejaba su sentido del deber y amor por su ciudad natal. Otros deseos también aparecieron, desde querer 3 esposas hermosas hasta convertirse en maestro y tener su propio tren Heihachiro, cada uno reflejando sus esperanzas y sueños individuales en medio de las dificultades. Y finalmente Mae escribió su propio deseo, uno simple pero profundamente significativo: comer una comida completa, un deseo que resonaba con la promesa de Ikoma y el deseo más profundo en su corazón de una vida pacífica y feliz. Al día siguiente, Ikoma pensó en el hermano de Mae, creyendo que él fue quien le enseñó que los débiles deben morir mientras los fuertes sobreviven, y que había abandonado su antiguo nombre por él. Justo entonces, un alboroto estalló afuera. La llegada de un poderoso ejército conocido como los Cazadores atrajo la atención de todos. Eran una fuerza independiente especializada en exterminar kabane, liderada por un joven apuesto y autoritario llamado Biba, el hijo del shogun. Su aparición causó bastante revuelo y Biba resultó ser el hermano mayor de Mae, a quien siempre había admirado y esperado. Mae corrió alegremente hacia él, pero Biba parecía distante y frío, solo preguntando si Mae había completado su misión. Cuando supo que Shiman había muerto, no mostró ningún signo de tristeza. Su comportamiento y presencia hicieron que Ikoma sospechara. Necesitaba confirmar si este hombre era realmente un héroe. Entre los vítores de Biba-sama, El Salvador y Larga Vida a Biba, Mae presentó con entusiasmo a su hermano adoptivo a sus amigos a bordo del Kotsuyo, mencionando que había otro medio kabane como ella en el tren, un joven extraño llamado Ikoma, un detalle que llamó la atención de Biba. En ese momento, Im llegó y se presentó como miembro de la familia Yamakawa, revelando también su parentesco con el anciano Dogen Makino, mostrando involuntariamente que también se dirigían hacia Kongokaku, al igual que Biba. Expresó su gratitud hacia Mae y se sorprendió al saber que Mae era la hermana de Biba. Sin embargo, Biba aclaró que Mae no era su hermana biológica, solo le permitía llamarlo hermano. Mae señaló con orgullo a Ikoma, presentándolo como su escudo, pero contrariamente a sus expectativas, Ikoma no actuó de manera amistosa. Inmediatamente confrontó a Biba, cuestionando directamente la cruel filosofía de que los débiles merecen morir que Biba había inculcado en la mente de Mie, creando una atmósfera de tensión instantánea. Sin embargo, Biba calmadamente desactivó la situación, sugiriendo que Mie fuera a un chequeo médico e invitando a Im e Ikoma a su carruaje para hablar en privado. Dentro del tren Kokugo, Biba mostró un lado diferente de sí mismo al arreglar personalmente un mal funcionamiento técnico, sin preocuparse por ensuciarse la ropa, comentando que luchar contra los kabane ya era un trabajo sucio por naturaleza. Mientras tanto, en otro lugar, Kurou fue provocado por uno de los subordinados de Biba, Orobeye, quien fácilmente lo desarmó, una demostración destinada a mostrar la habilidad y el poder superior de los cazadores. La conversación entre Biba e Ikoma continuó, centrada en sus opiniones opuestas sobre la supervivencia. Biba defendió su filosofía, afirmando que la supervivencia de los fuertes y la desaparición de los débiles era simplemente la ley del mundo. Sin embargo, insistió en que no tenía intención de abandonar a los débiles. Buscaba salvarlos enseñándoles a ser fuertes y a luchar por sí mismos. Incluso usó a Mae como un ejemplo, diciendo que se salvó a sí misma al elegir luchar y volverse fuerte, una declaración que desafió directamente las creencias de Ikoma. Justo cuando su discusión se intensificó, la estación fue atacada repentinamente por una gran horda de kabane. Ikoma salió corriendo para luchar mientras Biba fue a encontrarse con sus tropas y prepararse para la batalla.
Cuando comenzó la pelea, el ejército cazador de Viva demostró una fuerza asombrosa. Después de que la artillería ralentizó el avance de los Kabane, cargaron más allá de las murallas, enfrentando a los monstruos directamente con armas ligeras, una táctica audaz y efectiva que asombró a los que estaban a bordo del Kotegyo. El Heishiro de Viva, el Kokegyo, lanzó bombas incendiarias, convirtiendo el campo de batalla en un mar de llamas que incineró a las criaturas. Viva observó la batalla con calma, notando la feroz lucha de Ikoma y comentando sobre su alta tolerancia al dolor. Luego asignó a Mei para eliminar a un Kabane especial, y la aparición de otro medio Kabane entre las filas de Viva causó gran sorpresa. Sin embargo, en medio de la feroz batalla, otro complot se desarrollaba en secreto. Enoku, un asesino, se acercó a Viva y reveló que había sido enviado para matarlo, pero ahora deseaba traicionar a su maestro y unirse a Viva. Viva rechazó fríamente su oferta, declarando que no tenía necesidad de un hombre así. En un intento desesperado, Enoku trató de atacar, pero Viva rápidamente lo derribó. Mientras Enoku suplicaba por su vida, Viva no mostró vacilación y lo mató, afirmando que el hecho de que Enoku albergara pensamientos de traición era una debilidad y, por lo tanto, indigno de misericordia. Ikoma presenció todo el acto con sus propios ojos, lleno de rabia y repugnancia. Incapaz de contenerse, se lanzó sobre Viva, exigiendo saber por qué había matado a un hombre que estaba pidiendo ayuda. Kirama defendió inmediatamente a Viva, insistiendo en que Viva había sido el que estaba en peligro. Ayame tuvo que intervenir y disculparse por el comportamiento de Ikoma. Viva, con cálculo y compostura, aprovechó la situación presentando el incidente como un intento fallido de asesinato y proponiendo que sus fuerzas escoltaran al Kotegyo a Kongokaku. Aunque Ayame estuvo de acuerdo, no pudo quitarse la profunda sensación de inquietud que persistía dentro de ella. Más tarde, cuando Ikoma habló con Kirama, sus sospechas parecían cada vez más justificadas. Si Mei nunca había sido mordida por un Kabane, entonces tal vez había sido intencionalmente convertida en una medio Kabane. Recuerdos dolorosos del pasado de Mei resurgieron de repente, la imagen de su hermano salvándola después de la muerte de su madre, pero al mismo tiempo implantándole la cruel creencia de que la debilidad de su madre había llevado a su fallecimiento, y que para sobrevivir ella tenía que volverse fuerte y nunca depender de nadie más. Viva le quitó el nombre Hatsumi y le dio uno nuevo, Mei, que significa sin nombre como una declaración de su nueva existencia, la de una guerrera sin pasado cuyo único propósito era luchar. Volviendo al presente, Viva asignó a Mei una nueva misión, obtener la llave maestra del Kotegyo de Ayame. Provocó hábilmente el orgullo de Mei preguntándole si Ayame era más fuerte que ella, una cuestión que afectó directamente su deseo de demostrarse y obtener el reconocimiento de su hermano. Mientras tanto, la conspiración de Viva se estaba volviendo cada vez más evidente. Se enfrentó a Hiratsuka, quien había estado involucrado en el intento de asesinato, y lo obligó a revelar al cerebro detrás de él. Finalmente se expuso la verdad sobre la traición de hace 10 años, cuando el ejército de Viva fue abandonado para morir a manos del shogun. Al mismo tiempo, Ikoma y los demás descubrieron un hecho aún más aterrador. Viva estaba transportando un gran número de Kabane en su tren, el Kokegyo. Luego Mei fue a encontrarse con Ayame para exigir la llave. Cuando Ayame dudó, Mei se volvió agresiva, convencida de que podía dominar fácilmente a la débil Ayame. Sin embargo, Yukina intervino hábilmente, entregando a Mei una llave falsa para calmar la situación. Sin embargo, Viva rápidamente descubrió el engaño y se dio cuenta de que las personas a bordo del Kotegyo todavía no confiaban completamente en él. En ese momento, Ikoma fue al vagón de carga lleno de Kabane y confrontó a Mei. Le contó lo que había encontrado y Mei admitió que estaba al tanto, pero creía que era con el propósito de estudiar al enemigo. Cuando Ikoma la presionó, preguntándole si había sido convertida en medio Kabane a través de esa misma tecnología, Mei se echó a llorar y confesó que personalmente le había pedido a su hermano que lo hiciera porque quería volverse más fuerte y se negaba a ser débil como su madre. Estalló una fuerte discusión entre ellos. Ikoma llamó a Viva un cobarde que mataba a otros solo para ocultar su propio miedo, mientras que Mei defendía tercamente a su hermano, insistiendo en que tenía razón y que mentirosos como Ikoma nunca entenderían su filosofía. Las amargas palabras de Mei profundizaron la herida en el corazón de Ikoma. Se alejó en silencio con solo una imagen perdurando en su mente, la sonrisa que Viva llevaba cuando mató a Enoku. Una sonrisa sin miedo ni remordimiento, llena solo de satisfacción y crueldad. Ikoma finalmente entendió que Viva no era un héroe, era un demonio. Cuando el tren se acercó a la estación Owato, el punto de control final antes de llegar a Kongokaku, de repente recibieron la orden de detenerse por parte de los samuráis locales bajo una orden directa del mismo Kongokaku, prohibiendo al ejército Kurikotashu de Viva pasar por allí. Esto mostró claramente el miedo del shogun hacia Viva y su creciente poder.
Sin embargo, Viva parecía haber anticipado esta situación y estaba completamente preparado. Mientras todos en el cotello se sentían algo aliviados, pensando que finalmente podrían escapar del control de Viva, Ikoma se preocupaba por Mei, quien permanecía al lado de Viva. Ayame compartía esta preocupación, creyendo que Mei no debería quedarse en un lugar tan peligroso, e Ikoma prometió que la traería de vuelta. Mientras tanto, Viva había ideado un plan secreto. Explicó a Mei y Oribi que este plan traería felicidad a todos, y para tener éxito necesitaba su ayuda. Lord Maeda de Owato aceptó una reunión, pero impuso una condición: solo se permitiría que mujeres y niños lo acompañaran, una condición que Viva había previsto e intentado explotar para su plan. Con la intuición de alguien a punto de enfrentar la muerte, Horobi cuestionó a Viva, preguntando si planeaba sacrificarla por el regreso de Mei y si estaba destinada a morir ese mismo día. Mientras tanto, durante la reunión, Lord Maeda expresó su pesar por sus duras condiciones, pero explicó que era la única forma de organizar una reunión secreta con Viva, quien supuestamente quería discutir el tema del suministro de alimentos. Maeda creía que Viva había dejado atrás su rencor contra el shogun desde hacía mucho tiempo, porque había pasado los últimos 10 años luchando contra el Kabane por el bien de la humanidad. Esta fe ciega permitió que el plan de Viva se desarrollara perfectamente. En otro lugar, mientras Mai esperaba el momento para actuar, ella se burló de los guardias, afirmando que nunca podrían detenerlos. Pero Viva inmediatamente le advirtió que no fuera demasiado confiada, porque la muerte siempre llegaba inesperadamente, una advertencia que parecía presagiar el destino de Horobi. Finalmente, la reunión tuvo lugar. Viva, con su comportamiento compuesto y cortés, se presentó, mientras uno de los subordinados de Maeda, Itagaki, se mantuvo cauteloso y le apuntó con su arma. Viva usó inteligentemente a Mae como distracción cuando ella de repente pidió ir al baño, creando la oportunidad perfecta para que ella se moviera a su posición. Una vez que estuvo lista, Mae atacó sin piedad a los guardias y bajó el puente levadizo, abriendo el camino para el tren de Viva, el Kokuyo, para entrar en la estación. Sus acciones desencadenaron un caos total cuando Viva liberó a los Kabane que había estado transportando, convirtiendo la estación en un infierno viviente. Desesperado, Maeda confrontó a Viva, solo para recibir una fría declaración de que fue el shogun quien había traicionado a Viva primero. Mientras tanto, civiles inocentes sufrieron las horribles consecuencias de la masacre. Entre el caos, Ikoma se encontró en una situación desesperada cuando el grupo quedó atrapado y separado. Aunque quería desesperadamente perseguir a Mee y traerla de vuelta, se le instó a priorizar la supervivencia y regresar con los demás. Kurusu fue a buscar a Ayame, que aún estaba atrapada en otro lugar. Cuando Mae presenció la catástrofe que había ayudado a causar, fue invadida por la culpa y el miedo, pero al ver a un niño en peligro, no dudó en arriesgar su vida para salvarlo. Mientras tanto, Viva se acercó a Ayame y la invitó a su tren, alegando que quería tratar a su amigo. Los otros supervivientes, en su pánico, se subieron a un tren sin conductor para escapar, sin saber que estaban caminando directamente hacia una trampa aún más mortal. A bordo del Kokuyo, Horibi, la leal mujer mitad Kabane, fue utilizada como sacrificio para crear un ser monstruoso, la nube negra conocida como Nue, un arma híbrida artificial con una mitad Kabane en su núcleo, diseñada por Viva como una herramienta de destrucción masiva para ejecutar su venganza. El poder aterrador de la criatura destruyó fácilmente las puertas y causó una inmensa devastación. Cuando Kurusu encontró a Ayame, intentó rescatarla, pero fue obstruido. Ayame amenazó con destruir algo valioso para obligar a los soldados a liberarla, pero en ese momento, Horibi, habiéndose transformado completamente en un monstruo, atacó a Viva y a todos los cercanos. Viva terminó personalmente con la vida de su leal subordinado mientras Ikoma fue capturado y llevado a bordo del tren. Fue inmovilizado por los hombres de Viva, quienes le extrajeron sangre y le advirtieron que solo les importaba su sangre y no dudarían en matarlo si se resistía. Finalmente, Viva se paró ante todos y proclamó que liberaría todas las cosas, tierras, personas e incluso sus miedos al destruir el castillo del shogun en Kongokaku, al que llamó el símbolo de la cobardía de la humanidad. Mientras los gritos de liberación resonaban en el aire, Mae fue golpeada por una devastadora realización. Todo lo que su hermano le había dicho, todas sus promesas e ideales habían sido mentiras. Dentro de los vagones estrechos y sofocantes del Kokuyo, creció la tensión mientras los prisioneros eran separados y reubicados. Tsukari, un cobarde traidor, declaró sin vergüenza que su política era simplemente seguir a quien fuera el más fuerte, mientras Kurusu intentaba pasar algo importante preparado por Yukina a Ikoma. En ese momento se desarrollaron escenas desgarradoras. Un hombre suplicó clemencia por su esposa, ofreciéndose a dar su propia sangre en su lugar, incluso ofreciendo suficiente para 4 personas solo para salvar su vida. Pero su acto de amor fue burlado y humillado por Warabi, quien se deleitó cruelmente al menospreciarlo.
Incluso una mujer con sobrepeso se convirtió en el objetivo de sus burlas. A pesar de estar estrechamente vigilado, Ikoma logró señalar a Kurusu que actuarían la noche siguiente cuando los soldados vinieran a sacar sangre. Ese sería el momento en que comenzaría su rescate y revuelta. Mientras tanto, en otra parte del tren, Ayame se vio obligada a una tensa negociación con Viva. Él exigió que persuadiera a su tío, el Elder Makino, para que abriera las puertas de Kongokaku y organizara una reunión entre él y su padre. Por la seguridad de todos, Ayame accedió a regañadientes, pero cuestionó a Viva sobre sus verdaderas intenciones. Luego Viva reveló su trágico pasado. Hace 10 años, cuando solo tenía 12 años, se le había confiado el mando de un ejército de 400,000 soldados a Kyushu para erradicar a los Kabane. Lucharon valientemente y casi tuvieron éxito, pero de repente se quedaron sin suministros de comida y armas, lo que los dejó varados y fueron masacrados por los Kabane. El responsable de todo fue nada menos que su propio padre, el Shogun. Así, el objetivo final de Viva era la venganza. Quería castigar personalmente al padre que lo había traicionado. En el carruaje donde estaban los prisioneros, Ikoma expuso un plan detallado a sus compañeros. Su objetivo era apoderarse de la sala de máquinas del Kokuyo, el corazón del tren, y para hacerlo necesitaban robar la llave de un soldado que entregaba sangre al vagón de almacenamiento de Kabane cada noche. Aunque el plan era arriesgado, no tenían otra opción. Sus vidas y la seguridad de Kongokaku estaban en juego. Más allá de rescatar a Ayame, Ikoma también estaba decidido a traer de vuelta a Mae, quisiera ella o no. Cuando Kurusu preguntó curiosamente si Mae le recordaba a su difunta hermana, Hetsune, Ikoma lo negó firmemente. Él, sin embargo, finalmente admitió sus verdaderos sentimientos. Sentía como si una voz dentro de él lo instara a salvar a Mae esta vez, a dejar de huir. Kurusu se dio cuenta de que esta voz no provenía de ninguna fuerza sobrenatural, venía del propio corazón de Ikoma, una verdad que reveló lo mucho que Ikoma se preocupaba por Mae. Al mismo tiempo, Mae confrontó a su hermano. Ella cuestionó a Viva sobre extraer sangre de los pasajeros del Kotsugyo. Viva respondió con una pregunta críptica, preguntando ¿qué es realmente un Kabane? Afirmó que la existencia de los Kabane había revelado los verdaderos enemigos que debían ser destruidos. Cuando Mai pareció confundida, Viva preguntó si tenía miedo de él, una pregunta que señalaba una creciente ruptura en su relación. Sin embargo, Viva pronto suavizó su tono, asegurándole gentilmente que no haría daño a aquellos a bordo del Kotsugyo siempre y cuando no resistieran. La promesa tranquilizó a Mei, pero detrás de ella se ocultaba un oscuro plan. Viva ordenó en secreto a sus subordinados que Mei necesitaba ser corregida adecuadamente. Mientras tanto, el grupo de Ikoma estaba ocupado preparando su levantamiento, sin darse cuenta de que el peligro ya se acercaba. Cuando llegó el momento, Ikoma y sus compañeros pusieron en marcha su plan. Con la ayuda de Kurusu, Ikoma organizó un disturbio para crear caos y distraer a los guardias. Después de robar las llaves, Kurusu rápidamente abrió las celdas de los prisioneros y juntos lanzaron su revuelta, sorprendiendo a todos. Sukari casi fue el primero en ser golpeado antes de que Ikoma los detuviera, explicando que había sido su informante. Cuando Warabi intentó atacar a Ikoma, Kurusu intervino y lo derribó. Sin embargo, cuando Ikoma y Kurusu avanzaron hacia la sala de máquinas, cayeron en una trampa. Viva ya había anticipado su plan y cambió las llaves, impidiéndoles entrar. Cuando Kurusu se lanzó frente a Ikoma para protegerlo del tiroteo, fue derribado, sacrificando su vida heroicamente. Viva entonces apareció y se burló de Ikoma, preguntándole cómo se sentía al perder a su mejor amigo, una pregunta que desató una furia abrumadora en Ikoma. En su desesperación, Mei intentó resistir a su hermano. Se negó a matar a Ikoma, declarando que quería quedarse con sus amigos a bordo del Kotsugyo y vivir en un mundo sin muertos vivientes, donde pudiera comer hasta saciarse todos los días. Sin embargo, Viva no aceptó su desafío. Él ordenó a sus subordinados que la capturaran e inyectaran un suero en ella, uno que parecía capaz de controlar la mente, llevándola a la locura y haciendo que obedeciera ciegamente sus órdenes. Mientras Ikoma, consumido por el dolor por la muerte de Kurama, se apresuraba a atacar a Viva, Mei, bajo el control de Viva, se dio la vuelta y hundió su espada en el corazón de Ikoma, un acto despiadado que llevó la tragedia a su punto álgido. Con una sonrisa satisfecha, Viva la alabó diciendo «Mi Mei», mientras Ikoma, con incredulidad en sus ojos apagados, se derrumbó, dejando atrás un futuro envuelto en tristeza e incertidumbre. En el carro fúnebre, todos sostenían el cuerpo de Kurama cerca, llorando de angustia mientras llegaban los soldados de Viva, sin mostrar respeto. Incapaz de contener su ira, uno de ellos gritó con furia, desafiando a los soldados a matar a todos, un grito de pura rabia y desesperación. Sin embargo, los sobrevivientes restantes intentaron mantener la calma.
Llevaron silenciosamente el cuerpo de Kurama de regreso, mientras Ayame relataba las conspiraciones políticas en torno al trono del shogun. Ella reveló que después de que Biba fuera traicionado por su padre, guardaba un profundo rencor. Aunque Ayame intentó convencer a Biba de que su amabilidad no era debilidad, él la ignoró. Declaró que destruiría la fortaleza de su cobarde padre y que las garras afiladas de Mei traerían el fin a todo. Mientras tanto, en Kongokaku, el anciano Makino intentaba tranquilizar a los ciudadanos ante las noticias de la rebelión de Biba. Presumía de la inexpugnabilidad de la fortaleza, comparándola con un pájaro divino que nunca podría ser derrotado. Pero detrás de sus palabras valientes se ocultaba una peligrosa verdad. Makino sabía sobre el monstruo de humo negro que Biba había creado, pero eligió mantenerlo en secreto, temiendo que la revelación provocara un pánico innecesario. Esa decisión fatal sembró las semillas de una catástrofe aún mayor. De vuelta con Ikoma, se estaba ahogando en el dolor y la desesperación, culpándose a sí mismo por la muerte de Kurama y creyendo que toda la tragedia se originó por sus acciones. Incluso pensó que Mei se había vuelto miserable después de conocerlo y que había fallado en cumplir su promesa de convertirla de nuevo en humana. El dolor y la culpa casi aplastaron su voluntad de luchar. En ese momento, el Kotsugyo, ahora bajo el control de Biba, apareció repentinamente en Kongokaku. Ayame, obligada a actuar según el guión de Biba, anunció que había capturado a Biba y exigió permiso para dejar entrar a su gente en la ciudad. Aunque Makino tenía algunas dudas, todavía estuvo de acuerdo, permitiendo que Ayame y Biba se reunieran con el shogun mientras los demás eran detenidos bajo los estrictos procedimientos de inspección de Kongokaku. Alrededor de la misma época, Ikoma se encontró con Kurusu, quien había escapado del control de Biba. Cuando Kurusu se enteró de lo ocurrido, se enfureció y reprendió a Ikoma por ser un cobarde que había huido. Pero en ese momento, uno de los subordinados capturados de Biba, retenido por Kurusu, reconoció a Ikoma como un medio no muerto salvaje y notó la herida en su pecho, la que le infligió Mei. Después, Kurusu tomó su decisión, continuaría luchando sin importar cuán destrozado estuviera Ikoma. En el salón principal del castillo, finalmente tuvo lugar el encuentro fatídico entre Biba y su padre. Biba devolvió el único recuerdo que su padre le había dado como recordatorio del pasado y luego suplicó a su padre que le quitara la vida con sus propias manos. Biba entonces comenzó a sembrar dudas y miedo entre los presentes, afirmando que podía distinguir a los no muertos escondidos entre la multitud, e inmediatamente señaló a un hombre, acusándolo falsamente de ser uno de los no muertos, sumiendo el salón en el caos y la sospecha. Al final fue el propio shogun quien mató al hombre que él creía ser un no muerto. Y cuando Biba reveló que el shogun ya se había convertido en uno, el caos estalló. La gente comenzó a atacarse entre sí y, aunque Ayame intentó detenerlos, no pudo hacer nada. Con una sonrisa cruel, Biba reveló todo su plan. Había usado una toxina para convertir al shogun en un no muerto y luego desató a los no muertos que había traído consigo en la ciudad, convirtiendo a Kongokaku en un infierno viviente. En su desesperación, Makino intentó defenderse, pero fue brutalmente asesinado por los propios subordinados de Biba. Mientras tanto, Ikoma seguía sumido en la desesperación hasta que el viejo prisionero reveló la aterradora verdad. Mei iba a ser transformada en un Nue y la única manera de salvarla era inyectar plasma blanco directamente en su corazón. El anciano también explicó que la herida que Mei había infligido a Ikoma, aunque grave, no había sido fatal, una señal de que parte de su humanidad aún permanecía y que ella había perdonado intencionalmente su vida. Esta verdad reavivó el fuego de la esperanza dentro de Ikoma. Decidió no rendirse y exigió que el anciano le inyectara plasma negro, una sustancia que estimulaba el virus no muerto y amplificaba su poder. Aunque sabía que consumiría su vida en poco tiempo, Ikoma no dudó, porque su único objetivo ahora era matar a Biba y salvar a Mei. En ese momento, cuando el poder de los no muertos recorría su cuerpo, Ikoma se convirtió en el hombre del que podía estar orgulloso, un héroe dispuesto a sacrificar todo para proteger lo que amaba. Para entonces, a Mei ya le habían inyectado el suero por Biba y estaba comenzando a transformarse. En su estado monstruoso y temporalmente trastornado, Ikoma enfrentó una feroz batalla interna. Cuando Kurusu lo vio en esa condición, no dudó en recordarle su promesa de matarlo si alguna vez se convertía completamente en un no muerto. Mientras tanto, el viejo prisionero reveló otra verdad sombría sobre el plasma. Solo quedaba una dosis de plasma blanco, lo que significaba que solo una vida podía salvarse, ya sea Ikoma o Mei, y el tiempo se estaba acabando antes de que la mente de Ikoma fuera completamente consumida por el virus de los no muertos. En Kongokaku, Ayame enfrentaba el caos y el pánico entre los ciudadanos aterrorizados. Culparon a ella y a los refugiados por traer el desastre sobre ellos, pero Ayame se mantuvo firme y declaró valientemente que su verdadero enemigo no eran las personas que sufrían delante de ellos, sino el miedo y la duda dentro de sus propios corazones. Instó a todos a escapar juntos de Kongokaku. Afuera, Mei, ahora en su forma oscura y humeante, estaba arrasando con todo a su paso.
Se dispararon innumerables armas contra ella, pero ninguna pudo hacerle daño. Dentro de su mente, incontables mariposas rojas, símbolos de todos los que habían muerto, revoloteaban. Corrió aterrorizada, pero tropezó y cayó, escuchando voces que la acusaban, llamándola monstruo y diciéndole que muriera. El miedo la abrumó y la criatura afuera se volvió aún más violenta. Uno de los subordinados de Viva informó que Mei llegaría a la torre de la fortaleza en aproximadamente 30 minutos y ordenó a todos reagruparse en el sector 13 para la extracción, pero luego se congeló repentinamente. Había visto a Ikoma. Ikoma, ahora como una bestia hambrienta, estaba rastreando a Viva por el olor, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Incluso Viva se estremeció al sentir la presencia de Ikoma. Sus soldados se movieron para atacar, pero apareció Kurusu y lo defendió, cortando oleadas de soldados. Ikoma saltó a las vías para ayudar a Kurusu. Los soldados, aterrorizados, intentaron todo para matarlo, y uno de ellos incluso condujo un tren entero directamente hacia Ikoma, con la esperanza de aplastarlo con pura fuerza. Mientras Ikoma intentaba liberarse, varios soldados se sacrificaron para mantenerlo abajo, pero ahora era demasiado poderoso. Con un brazo, Ikoma lanzó todo el tren por el aire, haciéndolo explotar en una gran explosión. Sin embargo, a cambio de esa fuerza abrumadora, el virus se estaba propagando rápidamente por su cuerpo. Su visión comenzó a nublarse. Kurusu se acercó preocupado y afortunadamente Ikoma todavía estaba vivo. Justo en ese momento, un soldado sobreviviente se lanzó hacia Ikoma para atacar, pero Ikoma rápidamente lo desarmó. Luego vino su juicio, porque el hombre había matado a demasiados, tenía que pagar el precio. Ikoma le disparó directamente al corazón, matándolo instantáneamente. Mientras tanto, después de enterarse de lo sucedido, los hombres de Viva llegaron y le entregaron un frasco de plasma blanco como una medida de seguridad para el peor de los casos. Viva ordenó a los hombres restantes que rescataran a sus camaradas y evacuaran una vez que todo hubiera terminado. En cuanto a Kurusu, decidió no dejar que los esfuerzos de Ikoma fueran en vano. Él decidió dejar vivir a Ikoma y dijo a todos los demás que se retiraran mientras él se quedaba solo para enfrentarlo. Mei, por otro lado, seguía disparando sin descanso, y los escombros de las explosiones comenzaron a caer hacia Ikoma y Kurusu, separándolos. Kurusu se vio rodeado por una horda de monstruos, pero gritó que estaría bien y le dijo a Ikoma que fuera a salvar a Mei. Al oír eso, Ikoma asintió y salió corriendo. Mientras corría, gritaba el nombre de Mei. Dentro de su mente, Mei todavía estaba atormentada por un conflicto interno, acosada por una voz que le decía que tenía que ser fuerte para sobrevivir, que su debilidad nunca podría regresar, que se había ido para siempre. Mientras se hundía más en la desesperación, apareció una mariposa azul, la voz de Ikoma llamándola. Ella respondió de inmediato, y la criatura afuera de repente dejó de moverse y colapsó. Ikoma aprovechó el momento, intentando inyectarle el suero, pero justo entonces apareció Viva, listo para su confrontación final. Para ese momento, Ikoma ya había llegado a su límite. Su visión se estaba desvaneciendo. Mientras Viva se acercaba, desenvainando su espada, dijo que había esperado mucho tiempo por un alma valiente como Ikoma. La batalla final entre Ikoma y Viva comenzó, feroz y brutal. Ambos chocaron con todas sus fuerzas restantes, pero exhausto, Ikoma fue lanzado hacia atrás. Aún así, se obligó a ponerse de pie nuevamente. Viva, al notar las venas negras que se extendían por el cuerpo de Ikoma, se dio cuenta de que había usado plasma negro. Él preguntó si tal sacrificio realmente valía la pena. Ikoma respondió firmemente que sí lo era, porque había prometido salvar a Mei y convertirla en humana de nuevo. Viva atacó, enviando a Ikoma volando una vez más, y cuando Ikoma intentó levantarse, fue apuñalado directamente en el pecho. Alrededor de Mayo, las mariposas rojas reaparecieron, pero en medio del resplandor rojo, una sola mariposa azul brillaba intensamente. Fue Ikoma. Esa luz reavivó la voluntad de vivir de Mei. Ikoma, aunque gravemente herido, había logrado desviar la espada para que atravesara su hombro en lugar de su corazón. Rugiendo de furia, gritó: «¡Viva! Por tu culpa, perdí a mi amigo». Ikoma rompió la espada de Viva y se lanzó contra él. Viva logró contraatacar, rompiéndole el brazo a Ikoma, haciéndolo gritar de agonía. Pero Ikoma no se detuvo. Una vez más desató una oleada de poder que hizo volar a Viva. Ahora, el único pensamiento que quedaba en la mente de Ikoma era Viva. «Te mataré», gruñó. Por primera vez, Viva sintió miedo, pero finalmente llegó el precio de la fuerza de Ikoma. Había perdido completamente la vista. Viva aprovechó la oportunidad y se acercó silenciosamente sin hacer ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la voz de Mei llamó a Ikoma, guiándolo. Ikoma se dio vuelta instantáneamente y disparó su arma, volándole el brazo a Viva. El señor de la guerra cayó al suelo. Siguiendo la voz de Mei, Ikoma tropezó hacia ella, inyectó el suero en su corazón y Mei fue liberada de la forma del monstruo. La oscura criatura se derritió, transformándose en innumerables mariposas azules. La batalla había terminado.
Cuando Mei despertó, había regresado a la normalidad y encontró una pequeña piedra en su mano idéntica a la de Ikoma. Ikoma yacía inmóvil cerca, su destino incierto, probablemente muerto. Pero para asegurarse, viva, apenas aferrándose a la vida, se arrastró más cerca, con la intención de apuñalarlo de nuevo. Disparó a Ikoma, pero Mei intervino para detener a su hermano. Cuando se lanzó contra Ikoma, Mei se vio obligada a abatir al hermano que una vez admiró. En sus últimos momentos, ella le dijo que todavía eran débiles, pero estaban vivos, que todos estaban reconstruyendo campos para cultivar arroz y llenar sus estómagos. Ese era el futuro que ella quería seguir. También renunció al nombre Mei que él le había dado. Ahora soy Hosumi, dijo ella. Todo había llegado finalmente a su fin, sin embargo, los no muertos aún permanecían. En otro lugar, Ayam estaba liderando la evacuación de los civiles. Según el mapa, escaparían por la ruta 6, aunque el conductor no estaba seguro de si el ferrocarril aún estaba intacto. Pero Ayam creía que todavía habría un camino, porque Viva habría dejado una salida para sus compañeros. En ese momento, sus hombres aparecieron y se ofrecieron a guiar a Ayam a un lugar seguro a cambio de refugio temporal en el tren. Esta propuesta fue recibida inmediatamente con oposición, ya que habían matado a demasiadas personas. Sin embargo, Aya todavía estuvo de acuerdo, razonando que si realmente hubieran querido, podrían haber tomado el tren por la fuerza. Afuera, Kurusu había encontrado a Hosumi e Ikoma. Al ver el estado en el que estaba Ikoma, Kurusu sabía que el chico tenía pocas posibilidades de sobrevivir, pero Hosumi se mantuvo optimista, creyendo que él despertaría. Justo entonces, la voz de Ayam llegó por el sistema de difusión, instruyendo a todos a reunirse en la fundación ferroviaria de la Vía 13, donde el tren los recogería. Kurusu entonces comenzó a llevar a Ikoma hacia el punto de encuentro, determinado a que, incluso si él moría, al menos su cuerpo tendría un entierro adecuado. En la ubicación de Ayam, el tren había comenzado a moverse una vez más. El rugido del motor resonaba en el aire mientras veían acercarse al grupo de Hosumi. Lo sincronizaron perfectamente para que el grupo saltara a bordo primero, lanzando a Ikoma, luego a Hosumi y finalmente a Kurusu. Una vez que todos estuvieron a salvo a bordo, el tren se aceleró alejándose de la estación. Dentro, todos estaban profundamente preocupados por Ikoma, quien estaba en estado crítico después de usar el suero negro. Hosumi gritó con angustia, llamándolo su escudo y negándose a dejarlo morir. Luego, como por un milagro, Ikoma de repente recuperó la conciencia. Hosumi no podía creer lo que veía hasta que se dio cuenta de que el cuerpo de Ikoma había sido restaurado por el suero blanco que Viva dejó atrás. Probablemente cuando Viva disparó a Ikoma también le inyectó el suero, dejando un último regalo, un símbolo de sacrificio y el amor desinteresado del hermano que Hosumi había apreciado una vez. Finalmente, ella le devolvió a Ikoma la pequeña piedra que había dejado caer, la que siempre había llevado consigo, un símbolo de sus recuerdos y las promesas que compartieron. Al partir de Kongokaku, llevando a los sobrevivientes y sus nuevas esperanzas, comenzó un nuevo capítulo de su viaje, un viaje para buscar un futuro más brillante, un mundo libre de los no muertos, donde las personas finalmente pudieran vivir en paz y felicidad. El anime termina aquí, adiós.